Ok. Entonces, esta sería la función consumo keynesiana. Y entonces repetimos, este es el consumo autónomo, que sería como la cantidad de gasto en consumo mínima que tenemos que hacer para vivir, ¿no? Entonces el gasto mínimo. Gasto de consumo mínimo de de las familias, ¿no? Las familias o de los individuos. De las familias o individuos. ¿Vale? Y luego, alfa 1, dijimos que era la propensión marginal a consumir. Ajá. La propensión marginal a consumir. Entonces, esta propensión dijimos que estaba eh, que era mayor a 0 y menor que 1, ¿vale? O sea, así está esta. Entonces es un porcentaje, ¿no? Y el ingreso disponible, ese cuando iniciamos el curso lo calculamos, ¿se acuerdan? Es el ingreso, el PIB, restándole los impuestos, sumándole las transferencias, tanto directas o indirectas, ¿se acuerdan? Bueno, ni se acuerdan ahorita, ni se acuerdan ni cómo se llaman ahorita, pero bueno, entonces aquí lo definimos sencillamente, tan, tan, tan. Pedro se metió y se volvió a hacer, ay, 2 veces, ay, caray. Bueno, la cosa es la siguiente. Lo definimos como el ingreso menos los impuestos, así sencillamente, ¿no? Entonces, este sería el ingreso disponible, YD, ¿no? ¿Vale? Entonces, si se acuerdan, la clase pasada, lo que decíamos era lo siguiente, o sea, una sociedad en donde predominen que el ingreso sea muy alto, la propensión marginal a consumir, a ver si se acuerdan, cómo iba a ser en una sociedad de ricos, digamos, cómo iba a ser el consumo. Alto, bajo, ¿cómo iba a ser? A ver, Bajo, ¿no? bajo. Porque habíamos dicho que quienes ahorran mucho, pues no están siendo capitalistas, entonces no están moviendo el dinero, no están gastando su dinero. Entonces su gasto va a ser menor. Pero ¿por qué, Pedro? A ver, ya, ahorita que estás, ¿por qué? ¿Por qué va a ser menor el gasto? Porque ellos son quienes ganan más, ¿no? Ujú, ujú. Y en relación a eso, por ejemplo, ponían el ejemplo de Carlos Slim, ¿no? Que decía, pues Carlos Slim gana millones de pesos, entonces su consumo va a ser más bajo, a comparación de una familia mexicana que, por ejemplo, gana 1,200 pesos y tiene que gastar 800 en alimento. Entonces su consumo va a ser más alto. Exactamente, o sea, es en proporción a su ingreso, ¿no? O sea, imagínense cuánto creen que Slim, imagínense que le gustaran las tortillas. ¿Cuánto creen que compre de tortillas? Pues 1 kilo de tortillas, ¿no? Para comer él o medio kilo. Pero ¿cuánto representa? No sé cuánto cuesta ahorita el kilo, el 20 pesos. Eh, Medio kilo de tortillas, 10 pesos de lo que gana diario. Pues es una cosa mínima, ¿no? Entonces a eso se refiere la propensión. Entonces, bueno, ahí recordando esta idea, entonces, si crece el ingreso, dice Keynes, ¿no? Si crece el ingreso, o sea, si en una economía capitalista, ¿no? El ingreso crece porque hay crecimiento económico, si el ingreso crece, entonces el consumo, el consumo crecerá, pero menos que proporcional. ¿Ok? Entonces, el consumo crecerá menos que proporcional. Entonces,
ahí va a haber una diferencia, ¿no? O sea, si nosotros definimos, a ver, espérame tantito, que aquí quiere entrar una muchacha. Si nosotros definimos al ingreso, ¿eh? igual al consumo más la inversión, ¿sí? Este es el PIB, digamos. Y es el PIB, acuérdense. Entonces, si definimos al PIB como el consumo más la inversión, la demanda la podemos dividir, la demanda agregada la podemos dividir en D1, que sería el consumo, y más, a ver, D1 más D2, ¿no? D1 sería igual al consumo y D2 igual a la inversión, ¿no? Entonces, fíjense aquí. Estamos diciendo, esta es la demanda. Entonces, acuérdense, para que haya crecimiento, para que haya inversión, para que la inversión crezca, ¿qué tiene que pasar? Pues que crezca la eficiencia marginal del capital, ¿sí? Que es la rentabilidad que esperan ganar las empresas. Y acuérdense que la eficiencia depende, depende de las ventas futuras, ¿no? Entonces, la eficiencia marginal del capital dependerá de las ventas, entonces del consumo, ¿no? A ver, si yo soy capitalista y produzco robots o maquinaria y equipo, ¿quién me va a comprar esos robots? Les pregunto. ¿Quién me va a comprar esas máquinas? Otros capitalistas. Otros capitalistas. Entonces, unos capitalistas van a consumir también productos de otros capitalistas, ¿no? Entonces, para los que producen robots, ¿no? Es importante la demanda que realizan los capitalistas, ¿no? Porque con esa demanda, eh, yo que produzco los robots, estoy construyendo mis expectativas de inversión para el futuro, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense aquí. Los que producen robots venden sus robots a otros capitalistas que usan los robots para producir algo, lo que sea, ¿sí? Ahora, aquellos capitalistas que usan los robots pueden estar usándolos para producir coches, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este consumo se cae? ¿Sí? Entonces, el consumo de los coches, imagínense que el consumo de los coches se cae. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si el consumo de los coches se cae, ¿qué va a pasar con los que Pues que venden ya no van a robots? comprar robots, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso lleva a un proceso, o sea, si la demanda se cae, va a llevar a un proceso de deterioro de las expectativas. Entonces, si los productores que están construyendo los robots ven que se cae la demanda de robots, ¿qué van a hacer? ¿Qué harán? ¿Qué harían ustedes? Pues comprar menos cosas para armar el robot, ¿no? Por ejemplo, el litio y el fierro y todo eso lo que necesito para armar un robot. Entonces no voy a demandar yo insumos, ¿no? Y incluso ¿darías más trabajo o menos trabajo, Pedro? Los corro. Claro, ¿por qué? Porque ya ahorita no te es rentable, ¿no? Ya no te están demandando tantos robots, entonces tienes que recortar la producción, ¿sí? Pero ¿eso qué implica? Si corres a la gente que corre se queda sin qué? Sin ingresos, sin salarios. Si empiezas a recortar tu demanda de insumos para producir los robots, a los que les comprabas esos insumos se quedan sin ventas. Entonces es una bola de nieve, ¿sí? Una bola de nieve que va deteriorando las expectativas de rentabilidad en el sistema completo, ¿no? Entonces, si se caen las ventas, fíjense, se caen las ventas,
Entonces, esto disminuirá la eficiencia marginal del capital y por lo tanto va a disminuir ¿qué? La inversión. ¿Sale? Entonces, si se cae de 1, también se puede caer de 2, ¿no? Probablemente se caiga de 2. Entonces, esto lleva a una caída generalizada de la demanda. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si el ingreso creció, la oferta creció? Por un lado, fíjense, crece la oferta, por un lado está la oferta, y por otro lado, disminuye la demanda, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que también acá el ingreso representa producción, ¿no? Entonces, si se caen las expectativas, yo voy a generar una brecha, la oferta va a ser mayor que la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? El ingreso no tiene una contraparte en demanda, ¿sí? El ingreso no tiene una contraparte en demanda. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues estoy entrando en una recesión, ¿no? ¿Sí? O sea, los que tienen capacidad de producir no van a producir porque la demanda no es suficiente, ¿no? Y como veíamos, déjenme, voy a copiar mi gráfica anterior. Voy a copiar mi gráfica anterior. Esta que hicimos. Está cargando. Esta de aquí. Esta me la voy a copiar. Y me la voy a llevar. Espérenme, ¿eh? Denme chance, por no estar ahí haciendo. Voy a pegar aquí. Entonces, fíjense. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa si se cae la demanda, no? Vamos a ver. Esa es la parte interesante acá. Entonces, si se cae la demanda, lo voy a poner con un color, bueno, con este color azulito. Si se cae la demanda, lo que yo voy a tener es un desplazamiento hacia acá. ¿Ves? Se cayó la demanda porque la gente ya no quiere consumir tanto. Entonces, esa caída de la demanda se va a expresar como sigue, ¿no? Voy a tener esto a este nivel de demanda, lo que voy a producir, ¿no? De lo que decía Pedro, corro la gente o dejo de comprar insumos. ¿Por qué? Porque me están demandando menos, ¿no? Entonces, voy a producir, me voy a hacer para atrás, voy a producir menos, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y voy a contratar menos. Un tantito. Cuando termine de dibujar esto. A ver, voy. Aquí se me vino sin el eje. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Si cae la demanda, o sea, si la demanda se desplazó de aquí para acá, es esta línea azul, cayó que la cantidad de productos, o sea, si cae la demanda, los voy a dejar de producir y que se refleja acá, ¿no? En esta caída de la producción para acá abajo, y como produzco menos, empleo menos, ¿no?
Al mismo salario, empleo menos. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? La rentabilidad se está cayendo y estoy produciendo cada vez menos, ¿no? Entonces, lo que dice Keynes es la siguiente, o sea, eh, como yo tengo una brecha en el ingreso y la demanda, lo que tengo que hacer es cerrar esa brecha, ¿sí? O sea, se me está cayendo la demanda. ¿Eso es bueno o malo para la economía? Malo, Pregunto. porque ya Malo. no estoy produciendo, ya no estoy generando empleos y ya no estoy consumiendo. Mal ahí. Perfecto. Es malo, es malo. ¿Qué podría hacer? ¿Se puede hacer algo para evitar eso o no? Sino que intervenga otro particular invirtiendo, ¿no? Pues solamente que llegara alguien a invertir, ¿no? Pero, a ver, si tú, Pedro, estás viendo que la demanda se está cayendo y que la... ¿Quién va a invertir? Ahí la cosa es, ¿quién va a invertir? Nadie, bueno, yo considero que eso tendría una cuestión perjudicial para el Estado, ¿no? Porque pues si hay tanto desempleado, pues el Estado, ¿qué va a ¿Mm? decir? La gente se va a desesperar, ¿no? Eso va a causar manifestaciones. Entonces ahí debería de intervenir el Estado diciendo, pues te voy a dar un dinero, ¿no? O le voy a dar un dinero a los trabajadores para que ya no existe este problema en lo que la economía, o el dinero se nivela, ¿no? Pero pues, el Estado los reprime. Para eso está el Estado. Cuando se manifiestan, los reprimo. Gracias. Bueno, la idea que tiene Pedro es la correcta, ¿no? En el sentido de que, a ver, si los agentes están viendo que la rentabilidad se está cayendo, que la demanda se está cayendo, pues ellos no van a invertir porque no tienen una expectativa de que vendan, ¿no? Pero, ¿y qué tiene que pasar? Que tiene que entrar el Estado. El Estado tiene que entrar a recuperar esas expectativas. ¿Eh? ¿Cómo le va a entrar? Bueno, el Estado, ¿no? El Estado puede incrementar el gasto, ¿sí? ¿El gasto qué es? Lo hemos visto. El gasto puede ser un gasto corriente o un gasto de inversión, ¿sí? El gasto corriente se traduce en ¿qué? En salarios, transferencias, ¿sí? Y la inversión se traduce en gasto, en demanda de materiales, equipo, ¿no? Maquinaria, ¿sí? O sea, por ejemplo, si construyo dos bocas, ¿no? ¿Qué equipo voy a demandar? ¿No? Voy a demandar maquinaria especializada para la producción de hidrocarburos, ¿no? ¿Y esa quién la produce? ¿El Estado? No, los privados, ¿no? Si estoy demandando, estoy haciendo el Tren Maya, pues estoy demandando bienes de capital, los propios vagones del ferrocarril, que son, pues es un bien de capital, una máquina que me sirve para transportar. ¿Y quién la produce? ¿Los estados? No. Ah, bueno, los chinos sí tienen empresas que producen trenes de alta velocidad, pero acá los producen empresas privadas, ¿no? Entonces, cuando el Estado empieza a gastar, ¿no? Recupera, recupera las expectativas. O sea, si el Estado gasta, aumenta la eficiencia marginal del capital y esto va a generar un aumento de la inversión. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso de que se empieza a caer la demanda, ¿sí? Hay poco consumo y se disminuye la rentabilidad que tengan las empresas, ¿no?
el Estado puede entrarle a demandar, ¿no? Es lo que dice Keynes, ¿no? El Estado puede hacer que se recupere la eficiencia marginal del capital, ¿vale? Entonces, que el Estado gaste no es nada malo, ¿no? No es nada malo porque puede generar empleo, puede generar demanda y puede reactivar la economía, ¿no? Esa fue la estrategia que se usó en la crisis del 29, por ejemplo, ¿no? El Estado creó varias este, empresas que se dedicaban a la construcción de infraestructura y con ello empleaba a la gente y la gente, bueno, pues tenía un ingreso y con ese ingreso volvía a consumir. Entonces, ya que se reactivaba ese ciclo de consumo, de rentabilidad e inversión, pues eso fue virtuoso en Estados Unidos y les permitió crecer a ritmos dinámicos durante todos los años pues del 30 al 60 más o menos. Entonces, pues esa es, digamos, la forma en que Keynes plantea que el Estado puede entrar a recuperar las expectativas de ganancia para que reavive el ciclo económico, ¿no? Entonces, esa es una idea keynesiana, ¿vale? Entonces, si el Estado gasta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el Estado empieza a gastar y se recuperan, ¿qué? Las expectativas de rentabilidad porque vuelve a crecer la demanda. Si el Estado gasta, podría desplazarse esta demanda hasta esta otra demanda y lo que implicaría sería que se produciría más, y que se emplearía más, fíjense, ¿no? Se produce más y se emplea más. ¿Sí? Entonces, eso sería el efecto de que entrara el Estado a gastar. Y ya sea un gasto que recupere los salarios, el ingreso y el consumo, o un gasto en inversión que demande bienes de capital o robots, o en este ejemplo que pusimos de los robots, para que los capitalistas empiecen otra vez a producir, a invertir, ¿sí? Entonces, ¿queda claro esto, chavos, o más o menos? Más o menos. Sí se entiende. Sí, profe, sí se entiende. Ok, ok, perfecto. Entonces, esa es una parte, ¿no? Entonces, el gasto, vamos a verlo aquí, el gasto que es, el gasto que hace el gobierno es parte, te lo voy a poner aquí. Entonces, el gasto de gobierno, el gasto, es parte de la política fiscal. ¿Sí? Acuérdense que el gobierno, ¿no? El gobierno tiene ingresos que provienen de la tributación, los impuestos, y puede endeudarse el gobierno, ¿no? Los ingresos del gobierno pueden ser los impuestos, puede ser la deuda, ¿no? Y con estos ingresos, ¿no? Que, que tiene el gobierno, puede llevar a cabo gasto público. Entonces, aquí estamos hablando de la política fiscal, ¿no? Política de recaudación, política de endeudamiento y política de gasto, ¿sí? Entonces, cuando en ciertas ocasiones, cuando estoy en crisis, ¿no? ¿Cómo es que le va a hacer el gobierno para gastar? Pues puede recurrir al endeudamiento, ¿no? Con la deuda, empezar a gastar para reactivar la economía y después, cuando ya la economía crezca, volver a cobrar impuestos para pagar esa deuda, ¿sí? Eso es importante tenerlo en la cabeza. Entonces, la política fiscal se convierte en una herramienta de política pública que permite potenciar el crecimiento económico.
Y no solo en momentos de crisis, ¿sí? La política pública puede ayudar para generar más empleo, ¿sí? Si el Estado demanda más de las, por ejemplo, que cambiara la demanda de la azulita a la amarilla, eso nos va a generar mayor expectativa de ganancia para las empresas y por lo tanto estarían dispuestas a incrementar el nivel de empleo, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta alcanzar el nivel de pleno empleo. O sea, a Keynes en general y a los post-keynesianos, lo que les interesa es alcanzar el pleno empleo, ¿no? Entonces, el objetivo de Keynes es el pleno empleo. ¿Sí? ¿Qué es el pleno empleo? ¿Cómo lo definimos? Que la economía opere a la máxima capacidad con un nivel de desempleo mínimo. ¿Sí? Aquí podríamos decir que el desempleo mínimo sería igual a que la tasa de desempleo sea igual al desempleo friccional. Recuerden que en Keynes lo que existe es desempleo involuntario, que hay gente que al salario corriente quiere trabajar y no encuentra trabajo, ¿no? Entonces, si logramos generar empleo en Keynes, si empieza a demandar el Estado o se reactiva el consumo, ¿no? Eso generará mayor expectativa de ganancia, mayor inversión y mayor empleo, ¿no? Disminuyendo paulatinamente el desempleo involuntario que existe en el sistema económico. Entonces, esa es la parte de la política fiscal que hay que tener en cuenta. ¿Queda claro aquí, chavos? Más o menos, más o menos. Sí, Oiga, entonces con relación a la deuda, si un gobierno pide dinero, ¿no? Pero en donde va a invertir, las ganancias van a ser redituables, no hay tanto problema en eso, ¿no? No, no, piénsenlo a ver, y luego, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, lo mejor es endeudarse en tu propia moneda, ¿eh? O sea, no que pidas, no que te endeudes en moneda extranjera. Eso también lo puedes hacer, pero si no tienes otra opción, por ejemplo. Pero pero siempre los gobiernos que controlan su moneda, ¿no? Como es el caso de México, tienen la opción de endeudarse en su propia moneda, ¿no? Entonces, cuando tú te endeudas en tu propia moneda, digamos México, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que hace el Estado mexicano para endeudarse en su propia moneda? ¿Cómo le hace? Este, ¿Cómo le hace? ¿Cómo creen que le hace el Estado mexicano? Pues imprime más billetes, ¿no? ¿No? No es que imprima más billetes. A ver, porque si imprimes más billetes, ¿qué? ¿Dónde los mandas o cómo le haces? O sea, esa sería la idea, ¿no? Imprimir más billetes. Tienes que emitir un bono de deuda, CETES, por ejemplo. Si emites CETES, ese es un bono de deuda, ¿no? Y emites CETES a, no sé, un plazo de 5 años. Entonces, estás levantando
ciertos recursos a 5 años, ¿no? Y esos recursos los vas a utilizar para demandar hoy y construir cosas. ¿Ok? Con esa demanda que vas a hacer y esa construcción de infraestructura que vas a realizar, vas a promover el crecimiento económico, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema a los 5 años? A los 5 años, tú tienes que pagar intereses. No necesariamente tienes que pagar el capital, ¿sí? Entonces, bueno, cada año tú pagas intereses. Entonces, cada año tú tienes que tener dinero para pagar intereses, ¿no? No necesariamente toda la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hay crecimiento económico, tú empiezas a cobrar impuestos, ¿no? Y con esos impuestos vas pagando los intereses, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema? No hay problema, ¿no? Y además, imagínense que no estuvieras promoviendo el crecimiento económico a través de la deuda y dices, oye, no, pues es que estos cuates en este año no van a tener para pagarme impuestos. Entonces, ¿qué haces? Pues puedes postergar el pago de impuestos y ¿qué vas a hacer para pagar los intereses? ¿Qué harían ustedes? A ver, emitieron unos bonos, al año tienen que pagar intereses y pero no han cobrado impuestos. ¿Qué hacen? Los cobro, ¿no? ¿Los cobras? No, pero Los no. cobro Pero los estás viendo. intereses a los empresarios. No, pero Ah, no, espérate, pero ellos no pero tienen dinero. están creciendo y los ves medio jodidos y la fregada y dices, ¿qué haces? ¿Qué harías? A ver, ¿qué harían ahí en ese escenario? ¿Subir impuestos? ¿No? No, pues si subes impuestos, le pegas al consumo, ¿no? Si lo que, si lo que quieres promover es el consumo, subes impuestos, le vas a pegar al consumo, ¿no? Pues puedes suspender ese cobro de impuestos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, por eso no tienes, porque a ver, lo estás suspendiendo. ¿Qué es lo que quieres? Promover el consumo, ¿eh? Para que los empresarios vendan, ¿vale? Entonces, el Estado se endeuda, gasta para reactivar la demanda, pero al año tiene que pagar intereses. Y tú ves que la economía ahí va, pero como que todavía los empresarios no tienen feria para pagar impuestos. Tú tienes que pagar intereses al año. ¿Qué hacen? ¿Qué harían ustedes? Ustedes son los politólogos los que van a hacer política económica, ¿eh? Yo aquí soy un simple economista. Yo creo que le pediría dinero a los bancos y con eso invertiría en nuevas, no sé, en otra refinería para generar empleo. No, pero el chiste es que tienes que pagar intereses, ¿no? Pues al final de cuentas, tú sigues pagando tus intereses para no deber más y suba ese interés, porque lo que debes va subiendo la deuda, ¿no? Entonces tú sigues Sí. pagando, aunque aquí dentro no haya ese movimiento económico, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Promover el crecimiento, ¿no? Entonces, si empiezas a cobrar impuestos, vas a desacelerar el crecimiento, porque estás viendo que estos cuates todavía no están para pagarte, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Banco Central? ¿Qué es lo que puede hacer? Es bien sencillo. Tú emitiste unos bonos, ¿no? Levantaste dinero y con eso gastaste. Pero al final del año tú tienes que pagar intereses. Si todavía estos cuates ves que la economía no se arregla lo suficiente en ese año, pues tú puedes postergar el pago de impuestos, pero tienes que pagar intereses, eso sí los tienes que pagar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Pues emitir otros bonos, ¿sí? Para pagar los intereses de los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son en mi moneda. Entonces yo puedo emitir otros bonos para pagar los intereses de los que se están venciendo, ¿sí? ¿Eso generaría algún problema? Entonces, a ver, pero, disculpe, entonces, pides, te endeudas para pagar tus deudas.
¿Sí? Esto es lo que han hecho, por ejemplo, lo que hizo Yorio y los de Hacienda. Primero empezaron a mover la deuda de corto. Primero cambiaron la deuda en dólares, la cambiaron a pesos. Y luego la deuda de pesos, ¿no? Estamos hablando de bonos. La patearon, la debían a 5 años e hicieron unos bonos a 30. Entonces, la deuda que era 5, la van a pagar a 30 años. ¿Qué ha pasado? Nada. Ahora, la cosa sería que si tú no controlas la moneda, por ejemplo, o que te endeudaras en dólares, ahí sí está fregada la cosa, porque no puedes tú crear dólares. Tienes que pedirlos al Fondo Monetario o a Estados Unidos directamente, ¿no? Entonces, si te endeudas en dólares, eso sí complica las cosas, porque nosotros no creamos los dólares. Entonces, tendríamos que pedir dólares a las entidades financieras internacionales o incluso con Estados Unidos. El problema de endeudarte en moneda extranjera es que cuando tú vas a renegociar, ¿no? Te imponen condiciones. Entonces, ese es el problema de la deuda externa. Entonces, lo mejor es endeudarte en moneda nacional y la vas pateando. Se llama patear el bote, así le dicen en un lenguaje coloquial, crear bonos para pagar los intereses de los que debes, mientras la economía madura y empiezas a cobrar impuestos. ¿Sí me explico? Entonces, eso se puede hacer mediante una política de endeudamiento, pero entonces necesitamos aquí cruzar la política fiscal con otra cosa que se llama la política monetaria, ¿no? Entonces, política monetaria. Entonces, la política monetaria, básicamente, lo que está controlando, lo que está determinando es la tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés y a través de la tasa de interés, el crédito. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo emitir CETES a un 11%, el costo para el gobierno, claro está, que emitir CETES al 5%, mucho más barato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para promover yo el crecimiento? Ahora, tendría que bajar la tasa de interés, ¿no? Si bajo la tasa de interés, eso generaría un menor costo para el gobierno, ¿sí? Y un mayor nivel de inversión. ¿Por qué? Porque definimos, bueno, en Keynes se definió que la inversión está en función de la eficiencia marginal del capital y de la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés baja, ¿no? Si la tasa de interés baja, esto promovería el incremento de la inversión. ¿Vale? Entonces, esto sería otra política pública que se puede hacer. Entonces, tengo la política fiscal. La política fiscal es una política de gasto que cruza con el endeudamiento y el endeudamiento se ve afectado por la política monetaria. La política monetaria básicamente radica en el control de la tasa de interés. Tanto el costo de la deuda para el gobierno en moneda nacional como el costo del crédito para las empresas. Entonces, si yo bajo la tasa de interés, eso disminuye el costo del crédito, del financiamiento de las empresas y el costo del financiamiento del gobierno. Entonces, puedo incrementar el gasto y promuevo con una tasa de interés más baja el gasto de inversión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, si tú controlas la tasa de interés de tu moneda, eso es lo importante. Si te endeudas en tu moneda, tú controlas la tasa de interés de tu moneda. Si te endeudas en moneda extranjera, no controlas esa tasa de interés. ¿Sí? La crisis de la deuda de los 80s
se debió fundamentalmente a que los países latinoamericanos, México, pidieron un buen de crédito en moneda extranjera a una tasa de interés baja. ¿Qué pasa en 79? En 79 llega Paul Volcker a la Reserva Federal y sube la tasa de interés casi 10 puntos. Entonces, imagínense la economía latinoamericana endeudada en dólares, pero a una tasa baja, que de repente te digan, a ver, ahora ya no vas a pagar 4%, vas a pagar 14 o 15%. No, pues ese es el ramalazo, el golpe fuerte que llevó a la crisis de la deuda en los 80, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos la tasa de interés de la moneda que no es de nosotros. Entonces ese es el problema. Por eso aquí lo que yo les digo, la deuda está bien, no hay ningún problema con la deuda, siempre y cuando sea en moneda nacional, ¿sí? O sea, preferiblemente en moneda nacional que endeudarte en moneda extranjera, ¿sí? No sé si quede claro hasta aquí. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Ya se durmieron, chamacos? Prof, pero tampoco se podría crear un ciclo vicioso a la hora de estar emitiendo y emitiendo CETES, aunque sea a largo plazo, No. ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque ese es... ¿Por qué crees eso, Rafael? A ver. O sea, porque ahorita lo estamos pensando como en términos de un sistema muy perfecto, Ujú. sabiendo que aquí la derrama económica no es uniforme, sino que se estanca en ciertos puntos. Pero ¿por qué? Entonces, Pero ¿por qué, Rafael? A ver, vamos a pensar. En el caso de mm, México, ¿por qué crees eso? ah, porque básicamente, o sea, por ejemplo, la recaudación de impuestos que se usa para pagar esos intereses, se la quedan unos cuantos y no se va a donde debería de ir. Eso hace que se estanque el dinero y que ya no se puedan pagar esos intereses. Y como no se pueden pagar esos intereses, emito más CETES. Estoy de Digo, acuerdo. o sea, en un sistema ideal sí se podría, ¿no? Pero, o sea, A ver, ya en la pero, práctica, Profesor, pero no, pero no, Pero no son te para vayas. crear inversión, ¿no? Para que salga para pagar intereses y todavía más. Por Exactamente. eso A no es ver, lo entonces ahí, mismo. exactamente. Entonces fíjate. No, pero Rafael tiene un punto. A ver, si nosotros pensamos en los gobiernos anteriores que no ni siquiera intentaban cobrarle impuestos a las empresas. Fíjate, es que ese es un problema, ¿no? A ver, la corrupción, vamos a hablar tantito de la corrupción. ¿Sí? La corrupción en México, ¿cómo se presenta? A ver, yo tengo un gasto público, ¿sí? Ese gasto lo destino a, por ejemplo, a proyectos de inversión. El problema, a ver, este gasto lo puedo estar financiando con deuda, ¿sale? ¿Qué pasa? Entonces yo me endeudo, crece la deuda y empiezo a gastar, ¿sale? Ese gasto en el papel estaba destinado a un proyecto de inversión. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Se generaban estos proyectos de inversión? ¿Sí o no? no. No, por eso el Estado se Entonces, endeudaba, ¿no? Eso es sí, exacto, eso es lo que causaba un estancamiento, ¿no? Porque pedían dinero, pero en vez de que lo invirtieran para pagar los intereses y tener una ganancia, se lo quedaban ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el país se seguía endeudando y endeudando. exactamente. Y también, por ejemplo, había gasto que se iba a ciertas empresas, ¿no? ¿Y qué pasaba con el cobro de impuestos? ¿Pagaban o no pagan impuestos las mugrosas empresas? No pagaba. Entonces, ese es el problema, es un problema político, ¿no? Entonces, lo que habla Rafael tiene razón. ¿Por qué? Porque no había una voluntad política de cobrar impuestos y una política de gasto. El problema era que se hacía el gasto supuestamente para proyectos de inversión, ¿no? Y no se hacían los proyectos de inversión. Entonces, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Se prometió el tren México-Querétaro, ¿no? Se prometió
el tren México-Toluca. Se prometió el aeropuerto de, ¿cómo se llama? El de Texcoco. Yo les pregunto, ¿se acabaron esas obras en su sexenio? No, muchas No, obras fueron no. obras fantasma, ¿no? Elefantes, ¿cómo se les llamaba? Porque también Elefantes blancos, ¿no? el tren interurbano, ¿no? Todo eso tampoco se terminó y pasaron sexenios. A La ver, refinería, entonces, igual, a ver, la refinería de Calderón, ¿dónde está? ¿Dónde está? yo fui a Tula y nada más hay una barda. Eso de las fotos sí es verdad, ¿eh? Y nada más es una barda así. Yo pensé que esta era un terreno privado, no sé. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se acababan, que no se hacían los proyectos. Entonces, ahí, Rafael tiene razón. Pero, como dice Fer, si te endeudas, gastas y empiezas a hacer inversión, yo les pregunto hoy, y en un afán no de cosas. Yo siempre he dicho, hay que criticar a un gobierno por lo que hace y no por lo que dice. ¿Sale? Entonces, en el sexenio de Peña Nieto se prometió esto, ¿se hizo o no? En este sexenio se prometió una refinería, se prometió un aeropuerto, se prometió un tren, ¿se hizo o no? Sí, viva la 4T. Sí, No, olvídate de que viva la 4T. Olvídate de que viva la 4T. Ahora esos recursos se están destinando a la inversión, ¿sí? Y esos recursos que se están destinando a la inversión van a generar ¿qué? Ingreso. ganancias, ¿no? Ingresos. Van a generar ganancias, van a Porque generar ingreso. estaba ¿Sí? viendo que uno de los problemas que se avecina ahorita actualmente en el mundo es el petróleo, ¿no? Porque muchos países, por lo que está pasando, ya están guardando sus reservas de petróleo. De hecho, hasta a Venezuela ya le están levantando temporalmente los bloqueos de su venta. Claro, No sé claro, claro. si esto también beneficia a México, ¿no? Porque aparte de que el petróleo que consume internamente, también lo pueda vender al exterior. No, y fíjate, a ver, espérate. Olvídate ahorita del petróleo. El petróleo que tienes lo tienes que guardar para que tú financies tu. Porque es importante controlar el energético. Porque si tu Estado, sí, tienes el control del energético, lo puedes vender barato para promover el desarrollo industrial. ¿Sí? Si lo vendes, ¿no? ¿Para qué lo vas a vender? Si ya tienes que vender bienes manufacturados, no vender el petróleo así, ¿no? Mejor te lo guardas y lo utilizas para desarrollarte. ¿Desarrollarte cómo? Las empresas necesitan energía para funcionar. Si tú, Estado, controlas el energético, puedes dar energético barato, puedes generar energía barata. Y esa energía barata, si tú vendes energía barata, eso favorece mayor rentabilidad para las empresas y mayor inversión. ¿Me explico, Pedro? ¿Para qué diablos vendes tu petróleo? No lo vendas. Eso es un tesoro. ¿Sí? Es un tesoro que lo puedes utilizar para financiar un programa de desarrollo industrial. ¿Sí? Entonces, ahora digo, parecería que hay voluntad política de hacer un gasto que repercuta en la inversión. ¿Sí? Entonces, si yo ya me endeudé, generé gasto, estoy generando inversión y estoy generando ingresos y además estoy incrementando ¿qué? Los impuestos a quiénes. ¿Sí? Ya no hay problema. Estoy cobrando impuestos a los que más ganan. Y no es que esté, bueno, más bien no esté que esté cobrando más impuestos. Estoy recaudando más de los que antes no pagaban. ¿Sí? Entonces, eso se está como que regularizando. ¿Sí? Entonces, yo no lo vería mal ahora, Rafael, una política de endeudamiento, porque parece
que ahora sí se está aplicando a lo que se debe aplicar. ¿Queda claro? Sí, digo, mi duda era más bien en un sistema imperfecto, ¿no? Más que No, en la corrupto, y parte tienes toda teórica. la razón, y tienes toda la razón, y tienes toda la razón, ¿sí? ¿Sí? Hay que acabar con ese sistema corrupto, en donde se sacan los recursos y no terminan las obras, ¿sí? Entonces, a un gobierno siempre hay que evaluarlo por lo que promete y cumple, ¿sale? Eso es lo que hay que hacer. No aventarnos choros de que si es comunista o que la fregada, ¿sí? Si Peña Nieto hubiera cumplido su tren, su aeropuerto, lo que tú quieras, pues ahí está, aunque hubiera salido caro, ahí estuviera, ¿no? Pero no los terminó. Entonces, ese es un problema. Y la otra es que construyen a sobrecosto, ¿no? Entonces hay que moderarse, ya no hay que ser tan, o sea, digo, si hay que ser, ¿cómo dicen? Este, no hay que ser, no hay que ser políticos tan rateros, pues, ¿eh? Este, me parece que eso tiende a cambiar. Podría ser a lo mejor al rato empeora, pero ahorita como que hay cierta luz en ese camino. Este, ¿Qué onda? Sí, entonces sí agarraron la onda de esto, ¿no? Más o menos, más o menos. Entonces, no hay problema. La deuda no es mala si se dedica a lo que se tiene que dedicar, ¿sí? Porque la propia deuda genera condiciones de pago, ¿sí? Entonces, no se caigan con ese choro de la deuda. No, 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 no. Mientras la deuda se aplique a programas que permitan un crecimiento económico, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, los que ayer anduvieron de chismosos ahí en una de las mesas que hablaban de Pemex, ¿no? Y hacían una estimación de la deuda de Pemex. Pues sí, pero es la deuda. Yo le decía a la expositora, y las ganancias, así como y la Cheyenne, pa, y las ganancias, ¿qué? Digo, a ver, si tú me dices que se está endeudando Pemex, sí, está bien, pero dime, háblame de la rentabilidad de Pemex, ¿sí? Si la rentabilidad cae y la deuda crece, pues es el peor escenario. Pero si la deuda está creciendo y la rentabilidad está creciendo, no hay ningún problema. ¿Me explico? ¿Sí me explicó? Sí, sí, de ayer comentó eso, ¿no? Con los que estaban exponiendo. También hablaron de algo interesante que dijeron que los economistas debían de tener una cualidad moral, algo así dijeron. Sí, 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 Deben sí. O tener, sea, deben ser morales. Ya dije, éticos, ¿no? ah, caray. Éticos. Ajá, sí, Sí, sí. Sí, sí, no. O sea, eso es lo que digo. Los economistas que manejan la economía, los economistas estos neoliberales, ¿no? Deberían de tener cierta moralidad, ¿no? Eh, y ahí está la cosa, ¿no? Es la discusión que se ha tenido. Pero bueno, a ver, a ver, ahora, vamos a hablar un poquito de la política monetaria. A ver, Keynes va a argumentar que, que existen motivos para demandar dinero, ¿sí? Y hay tres motivos. Entonces, la demanda de dinero, ¿sí? Depende de tres motivos. Eso lo dice Keynes, ¿no? El primero, el motivo transacción. Segundo, el motivo precaución. Y tres, el motivo especulación.
Entonces, el motivo de transacción que todos los agentes económicos, todos, demandamos dinero para hacer las compras que necesitamos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos una cantidad de dinero para realizar nuestros gastos cotidianos, ¿no? Entonces, y eso va a depender, como lo habíamos dicho en el caso monetarista, del el grado de bancarización, ¿no? Si la bancarización es grande, pues cada vez necesito menos dinero para hacer las transacciones, ¿no? Entonces, el motivo de transacción es la demanda de dinero relacionada con compras, ventas, transacciones, ¿no? Entonces, este es el motivo transacción. El motivo precaución. Lo que dice Keynes en el motivo precaución es que yo voy a demandar cierta cantidad de dinero y la voy a dejar, pues la voy a guardar para imprevistos, ¿no? Entonces, imagínense que estoy guardando un fondo por si me enfermo, por si me pasa algo, ¿sí? Entonces, eso sería la demanda de dinero de Keynes, para el motivo precaución. Y lo que va a decir Keynes es que estas dos, la 1 y la 2, van a depender del ingreso. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo tenga un ingreso y si ese ingreso es estable, pues puedo ir reduciendo, modificando esas demandas por motivo, transacción y precaución. ¿Sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo tengo un ingreso estable. ¿Cómo creen que será el motivo precaución? ¿No? La demanda de dinero por motivo precaución. Alta, baja, ¿cómo creen? Si yo tengo un ingreso estable, ¿qué será? Va a ser alta, ¿no? Porque pues, si me pagan bien o si tengo algo estable, pues si me pasa algo, pues ya voy a tener con qué solucionarlo. Entonces, a ver, yo creo que sería un poco al revés, pero bueno, a ver, ¿por qué? Explico por qué. Imagínate que estás en un empleo que no sabes si lo vas a tener toda la vida o en todo el año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que procuras hacer? Ahorrar lo más que puedas en el caso de que te quedes sin chamba. ¿Me explico? Entonces, tu motivo precaución va a incrementar tu ahorro precautorio en el caso de que te corran. ¿Me explico, Pedro? Entonces, cuando es inestable tu empleo, tu motivo de precaución es más alto. Cuando es estable, es más bajo. No tienes que estar guardando porque sabes que siempre vas a tener un ingreso constante. ¿Me explico? Sí, ya entendí, es al revés. ¿Vale? Entonces, y bueno, la transacción, pues tiene que ver con el nivel de ingreso, ¿no? Yo voy a comprar más cuando tenga más ingreso, hasta cierta proporción, porque es lo que hemos estado discutiendo aquí. Pero lo interesante es que estos dos motivos dependen del ingreso, ¿no? Entonces, si el ingreso va a afectar estos dos motivos. Eh, el especulación, ¿no? El especulación. En la especulación, dice Keynes, este motivo va a depender de la tasa de interés. Ajá. Y no solo del nivel, sino de la expectativa de la tasa de interés. Entonces, este motivo de especulación, Keynes, esta demanda de dinero para especulación, Keynes la integra al movimiento, a la dinámica de los mercados financieros, ¿no? Entonces, lo que dice aquí Keynes es lo siguiente, dice, acuérdense que hablamos del el precio de demanda de los bienes de capital, ¿no? Entonces, el precio de demanda es igual a la rentabilidad que espero entre la tasa de interés.
¿no? Este es el precio de la acción, ¿sí? Era lo que decíamos. Entonces, si yo espero, fíjense, si yo espero que la tasa vaya a incrementar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comprar o voy a vender acciones? Voy a vender, ¿no? Acciones. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés fuera más bajo, pues entonces compro, es mi oportunidad, porque pues me van a ¿Pero por costar más qué? baratos. No, Pero pero aquí, si la tasa de con interés el sube, precio. Ajá. ajá, pues los voy a vender más caras, entonces me conviene, ¿no? A ver, no, a ver. Si tú esperas que la tasa de interés crezca, ¿qué va a pasar con el precio de tus acciones? Si esta sube, ¿qué va a pasar con el precio de las acciones? Pues van a Sí. caer, ¿sí? Entonces, si esperas en el futuro que la tasa de interés suba, el precio de las acciones se va a caer. Entonces, ¿vas a demandar más dinero para comprar acciones o menos? Más dinero, ¿no? Para comprar No, acciones, al no, revés. no, pues, no te conviene comprar acciones, entonces vas a demandar menos dinero para comprar acciones. Porque si compras acciones, Pedro, y sube la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Voy a tener que comprar más, o sea, gastar más, No, ¿no? vas a perder. A ver, mira, tienes 100 pesos, tienes 100 varos, y vas a comprar acciones vas a comprar 10 acciones de a 10 varos cada una. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto con estos 100 varos tienes cuántas acciones? 10 de 10 pesos, ¿no? Entonces, tu capital es 10. Y ya compraste. Gastaste 100 pesos. Tu riqueza son 100 pesos, las guardaste en acciones. ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con el precio de las acciones? Va a caer. Entonces, ahora tus acciones ya no valen 10 cada una, valen 5 varos. Entonces, tus 10 acciones, ¿cuánto van a valer ahora? 50 pesos, no, mejor no compro nada. Entonces perdiste, entonces no vas a demandar. Si esperas que la tasa de interés suba, tu demanda de dinero para especulación disminuye. Y al revés, si esperas que la tasa de interés baje, ¿no? Vas a demandar más dinero para especular porque lo que crees es que el precio va a subir. Entonces hoy demando dinero para comprar acciones, las compro baratas y al rato que suban, ya obtuve una ganancia. ¿Sí queda claro o no? Sí, sí. A ver, todos allá, escuincles, ¿sí? Más o menos, o están haciendo Sí, chorro. sí, Entonces, fíjense aquí cómo va la cosa. Entonces, yo ya tengo demanda de dinero que depende de tres motivos. El motivo transacción, el motivo precaución, ¿no? Y el motivo especulación. Entonces, Keynes va a decir que existe una función de demanda de dinero, ¿sí? La demanda de dinero va a ser una función. La demanda de dinero va a ser una función de bueno, voy a poner aquí, dinero, a ver, dinero y voy a poner demandado, va a ser una función del ingreso y de la tasa de interés, ¿sí? En general, lo que va a decir es que la demanda de dinero se ve afectada positivamente por el ingreso y negativamente por la tasa de interés. Entonces, si sube el ingreso, aumenta la demanda de dinero. Si sube la tasa de interés, disminuye la demanda de dinero por el motivo especulación, ¿no? Entonces, él va a pensar que existe en el mercado de dinero lo siguiente, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí voy a tener la demanda de dinero, mi demanda de dinero va a ser una curva así.
¿vale? Y voy a tener una oferta de dinero. Y va a suponer que esa oferta está dada, que está determinada obviamente por el Banco Central y va a ser fija. Entonces, en este mercado, ¿no? Se está determinando la tasa de interés y la cantidad de dinero, ¿sí? Esta es la oferta de dinero, ¿sí? ¿No? Oferta de dinero y demanda de dinero. Entonces, lo que dice Keynes es lo siguiente. Dice, si el Banco Central incrementa la cantidad de dinero, ¿no? Lo que va a hacer es que si tiene disposición de incrementar la liquidez, tiene que bajar, ¿qué? La tasa de interés, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tengo disposición para incrementar la liquidez del sistema, para incrementar de aquí para acá, lo voy a poner con azul, ¿sí? Entonces tengo que bajar la tasa de interés, ¿sale? Y si bajo la tasa de interés, pues en teoría, si disminuyo la tasa, eso me va a llevar a incrementar el precio de demanda, ¿no? El precio de las acciones, lo que generaría un aumento de la inversión. ¿Ok? Ahora, pero dice Keynes, habrá un nivel tan bajo de la tasa de interés, llegando, por ejemplo, a este punto, ¿sí? Si llego a este punto, dice Keynes, estoy en esta tasa, la vamos a poner con otro color, con rojo. Bueno, si llego a esta tasa tan baja, dice, los agentes, si llegan a llegar a un determinado nivel de tasa, ya no van a creer que baje más, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que esperan los agentes ya a un nivel de tasa tan bajo, a este nivel, ya no van a creer que baje. Entonces, lo que van a esperar es que suba, ¿sí? Entonces, eso se llama la trampa de la liquidez, ¿no? Entonces, cuando ellos ya no creen que vaya a bajar más y creen que va a subir, ¿qué van a hacer? Van a comprar más o menos acciones. A ver, si ustedes esperan que la tasa suba, ¿van a comprar más o menos acciones? Menos, ¿no? Menos acciones. Y Yo por lo compro, es más, tanto, vendo las que tengo. vendes las que tienes, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes esperan que la tasa suba, esperan que el precio de las acciones caiga. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Van a vender sus acciones y va a disminuir, ¿qué? La inversión. Entonces me conviene más una tasa de inversión baja para vender mis acciones. ¿Tasa de inversión? A ver, ¿tasa de Digo, no, inversión o tasa no, de no, interés? no, tasa de interés. Sí. Para tú, a ver, para que yo compre, o sea, y eso lo podemos ver en una gráfica. Si la tasa de interés baja, en general el precio de las acciones va a subir. Entonces, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa está relacionado negativamente con la tasa de interés. Entonces, si sube la tasa, disminuye el precio de las acciones. Si baja la tasa, aumenta el precio de las acciones. Entonces, si yo espero como inversionista que la tasa vaya a bajar, lo que voy a hacer hoy es comprar hoy, porque cuando baje la tasa, el precio va a aumentar y voy a ganar, ¿sí? Y al revés, si yo espero que la tasa, como dice ahí Keynes, en ese nivel tan bajo, ya no vaya a bajar más, sino que va a subir, entonces empiezo hoy a vender. Pero lo que estoy vendiendo, pues son las acciones de las empresas, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa si cae el valor de las acciones de las empresas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se cae el precio de Bimbo? Pues quiere decir que hay una tasa de interés alto, ¿no? No, pero ¿qué va a pasar con la empresa? A ver, ¿qué va a pasar No, con pues la que empresa? ya no va a tener dinero, se va a ir a la quiebra, te va a tener Se recesión. va, se va a la quiebra, ¿no? Entonces, ¿va a haber más inversión? No, cae la inversión, ¿no? Cae la inversión. Entonces, ese es el peligro de lo que habla Keynes, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Cuando tú crees que la tasa va a subir, ¿no? Ya no vas a invertir, ¿no? ¿Por qué? Porque se están deteriorando las expectativas de ganancia de las empresas. Si tú esperas que la tasa va a subir y vas a vender, es porque tú no tienes una buena expectativa del rendimiento de las empresas. ¿Sí? O sea que en estos momentos no es bueno comprar acciones porque la tasa de interés está en el 11.25, ¿no? Ahora, pero Entonces, ¿qué yo esperas? ¿Qué se espera en el futuro? ¿Que siga subiendo o que baje? que suba, ¿no? Depende. O que baje. Bueno, si baja, No, entonces en ese momento sí compro acciones, ¿no? no, no, O no, las no, que no, tengo no. las vendo. No. Tiene que ser antes. Tiene que ser antes. Fíjate, aquí te va la cosa. ¿Cómo va la inflación? ¿Va subiendo o va bajando? Va disminuyendo. Ok, entonces, ¿cuál es la expectativa sobre la tasa? Pues que también baje, ¿no? Ok, entonces, si tuvieras dinero, ¿qué harías ahorita? Pues compro. Compras acciones, ¿por qué? Porque la expectativa es que baje la tasa. Entonces, se van a recuperar se están recuperando las expectativas de ganancia. ¿Me Oiga, explico? y entonces, si en el caso de un conflicto la tasa de interés vuelve a subir, Depende. En algunos sectores sube, en algunos... no, a ver, en algún conflicto, a ver, ¿por qué sube la tasa de interés? En teoría, la tasa de interés funciona para disminuir la inflación, ¿no? Eso no tiene nada que ver con conflicto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita Israel y Palestina, ¿no? Tienen un conflicto. ¿Eso a quién beneficia y a quién perjudica? A ver, por ejemplo, beneficia al sector de los que de fierro, ¿no? Y todo eso. pues los que Al venden sector pesado, armas, al sector los que pesado, ¿no? venden, Entonces, exactamente. ahí sí le Entonces, compro. pues sí, ¿no? O sea, viéndolo en ese sentido, pues, sin moral, ¿no? Pues financias la guerra porque la guerra te va a traer beneficios, ¿sí? Este, sí. Entonces, ¿qué vas a comprar? Bueno, aquellos sectores que se dediquen a hacer, este, maquinaria de guerra, ¿no? Entonces, hasta el sector de la tecnología le puede ir determinadamente hay más o menos bien, ¿no? Porque están vendiendo armas. Entonces, pero bueno, no sé si quede claro aquí el argumento, chavos, Sí. Sí, ¿vale? Ahora, en general, bueno, tengo esta demanda. La demanda, ¿cuándo va a incrementar? Cuando incrementa el ingreso. Si incrementa el ingreso, la demanda aumenta, ¿sí? Entonces, en este esquema, el incremento de la demanda, cuando incrementa el ingreso, va a aumentar. A ver, lo voy a poner en otro cuadrito, porque si no se me van a hacer bolas. Fíjense. Y ya ahí lo dejamos, para que descansen sus ojitos. ¿Bien? Oigan, ¿y qué saben del paro? Cuéntenme. Todavía no dejan la escuela. Aquí vamos a Pero terminar el semestre, profe. Está tomada porque no, no le ¿cómo dan su creen? carta de no represalias.
yo ya me aburrí, yo la verdad es que ya me aburrí. Andaba viendo a Sixtos en acción. Ya cóbrenle renta. Sixtos y el notario. Pero que no se supone que se hizo un enredo. Ellos dicen que sí se presentaron bien y él dice que no se identificaron y que le dio miedo y no sé qué, ¿no? Todos dicen cosas diferentes. ¿A quién le creemos? Pues no tengo idea, Fer, ahí sí, igual Yo sí me al único agarras. que le creo es a Fabián. Mira Fabián nada para más. rector. Bueno, pero Se me entonces hace que Fabián, el no Pedro hay, está ahí en la FES, de seguro de el estar tomando Fabián clases es un ahí. símbolo de lucha y resistencia. Se me hace que tú te fuiste el que se quedó con Fabián. Sí, Yo, es él, es Sospechoso. él. yo ahí, símbolo de resistencia y revolución. Tú le tomaste la foto donde está agarrando la piedra de seguro y Ya todo. agarré, me tomé una foto con el Justo. Justo también está ahí, conmigo. a ver, entonces ya, ya vamos a terminar esto ya. Pero entonces, eh, ustedes, igual en esta semana se resuelve, ¿no? Ya, la verdad es que ya me aburrí de estar aquí. Pero Sí, bueno, pero uno no bueno, puede decir así lo que piensa directamente. Este micrófono lo tapa. A mí me da sueño. sí. Sí, no me va a dar sueño, pues está aquí. Ok, y luego a ver, entonces, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ya para acabar esto. Entonces, por ejemplo, si crece la demanda, lo que va a pasar es que se va a desplazar, ¿no? Se va a desplazar. Fíjate. Ay, yo si no estoy con la regla. Se va a desplazar, voy a ponerlo en otro color. Color, a ver, dame color, rojo. Entonces, se va a desplazar la demanda. Imagínate. Creció el ingreso, se desplazó la demanda. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay necesidad de más dinero en la economía. Entonces, ¿qué pasa si no se mueve la oferta? Pues tendría que incrementar que la tasa de interés, ¿no? Si el gobierno, si el Banco Central no está dispuesto a dar más liquidez, tendría que incrementar la tasa de interés, ¿sí? Entonces, sería más costoso el crédito. Pero si está creciendo la economía y la demanda está creciendo porque se necesita más dinero para apuntalar ese proceso de crecimiento, lo lógico es que la política monetaria apoye cómo incrementando la cantidad de dinero que se requiere para que la economía crezca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que la oferta de dinero se desplazara también. ¿Para qué? Para mantener, por ejemplo, la demanda creció y si la oferta crece también, pues vas a mantener una tasa de interés estable, ¿no? Entonces, en general, la visión de Keynes es no de que la oferta tenga que retrasarse, sino más bien que la oferta se ajusta a las necesidades del sistema. Entonces, lo que se va a proponer eh, desde un punto de vista eh, keynesiano es que la oferta, ahorita la vamos a poner aquí, la oferta de dinero tiene una pendiente horizontal, ¿vale? Entonces, fíjense qué pasa. Yo tengo, esta va a ser la oferta de dinero y voy a poner la demanda con otro color. Entonces, tengo la demanda, tengo la tasa de interés, ¿ok? Si crece la demanda, ¿qué pasa? La tasa de interés no se mueve. ¿Por qué? Porque el Banco Central, mientras haya crecimiento económico, siempre va a dar el dinero que sea necesario a la tasa de interés que se necesita, ¿sí? Entonces, yo puedo estar aquí con esta demanda de dinero, con esta tasa de interés, que esta ya sería la oferta, esta curva, se vuelve horizontal. Entonces, si crece la demanda, porque creció el ingreso, lo único que vas a hacer es dar más crédito a la tasa de interés corriente.
¿no? Por ejemplo, ahorita la tasa es del 11%. Si tú quieres pedir crédito, vas al Banco Central como banco comercial. Si necesitas liquidez, vas al banco central. ¿Y cuánto te van a cobrar? 11%, independientemente del monto de crédito que necesites. ¿Sí? Si necesitas más, te doy más, pero te cobro 11%. ¿Sí? Entonces es una tasa, la oferta de dinero es una curva horizontal. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo como Banco Central para promover el crecimiento? Puedo bajar la tasa. ¿Sí? Si bajo la tasa, estaría por acá, ¿no? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer? Estaría dispuesto a una tasa más baja, dar qué? Más dinero, ¿no? ¿Sí? Siempre hay demanda de dinero. Si bajas la tasa de interés, lo que propicias es que incrementas esa demanda de dinero a un menor costo. Y si ese dinero se está utilizando para invertir, pues entonces estás facilitando el crecimiento con la política, una política monetaria más flexible. ¿Sí? Entonces, yo los dejo aquí, chavos. Reflexionen esto, les subo su video. Ya no les debo video, ¿verdad, Fer? No. Entonces, voy a